Por cierto, os digo que así como el discurso del método es como un resumen de, de toda la obra de Descartes y es casi un programa, la cuarta parte es como un resumen de todo el discurso del método. Se podría dedicarse uno solamente a la cuarta parte. Dice, no sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son, donde estaba en aquel campo de batalla, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común que quizás no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que en lo tocante a las costumbres es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas como si fueran indudables. ¿Os acordáis? Y esto se ha dicho ya en la parte anterior. Pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Este fue profundizar el pensamiento que decía Octavio. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces quise suponer que no hay cosa alguna tal y como ellos nos la presentan en la imaginación. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de los más simples asuntos de geometría y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que queriendo yo pensar de esta suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, dos puntos, yo pienso, yo luego soy, está mal traducido, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Esto es casi el resumen de toda la obra de Descartes. O sea, él va a hacer unas argumentaciones que considera que bueno, son tan metafísicas que no sé si se dan del gusto de todos. Se pone a reflexionar sobre cómo nos engañan los sentidos, ¿eh? Y que todos estamos expuestos a equivocarnos. Y incluso aquí aparece el tema de la duda metódica fuertemente. Vamos, incluso puede ocurrir que todo sea un sueño, ¿eh? Que todo esto sea sueño, aún de aquellas cosas que yo considero más verdaderas. Dice, un poco la ficción, el fingir el sueño, ¿no? La ficción del sueño. Sin embargo, era preciso que yo, que dudaba, que soñaba, fuese algo, alguien. Por lo tanto, el pienso, luego soy, es una verdad absolutamente inconmovible, que no puede ser remecida ni por las más extravagantes dudas de los escépticos. Por lo tanto, yo acepto admitirla como la piedra fundamental del sistema que yo estaba buscando, ¿no? Aquí es cuando él, en ese campamento de la batalla, pues él llega a esta conclusión de que esta es la primera verdad, es que es inconmovible. Y yo creo que sí es inconmovible, ¿eh? O sea que no es imposible. Así como el principio de identidad es la base de toda nuestra lógica de la ciencia, el principio no sé cómo ponerle, no lo he mencionado nunca, casi de yoidad se le podría poner, o sea, la convicción de que yo soy, somos dueños de nuestros pensamientos, decíamos, yo soy, esto lo tengo claro, porque yo sufro, porque yo dudo, porque yo sueño, porque yo estoy a la deriva, pero yo, que yo soy, es la base de todo, ¿no? No puedes dudar de eso. Yo creo que hasta se podría, es que un día me parece que hablamos algo de eso. Yo diría casi más, vamos, yo diría, sobre de mí, pienso luego soy, aunque no sea. Vale.
Luego lo vemos, sí, vamos a ver luego lo que eso significa, pero vamos a ver lo que eres. Él también lo va a decir. Bueno, eh, fíjate, examiné justamente lo que tú acabas de decir de alguna manera. Examiné después atentamente lo que yo era. Está claro que soy, pero ¿qué soy yo? Ahí viene. Examiné atentamente lo que yo era y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, seguía muy cierto y evidentemente que yo era, yo dudo, yo soy, mientras que con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya única esencia y naturaleza toda es pensar y que no necesita para ser de lugar alguno ni depende de cosa alguna material, de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. Lo que viene a decir Descartes, bueno, se le llama alma, también la noción de alma es un poco arcaica, ¿no? Pero el yo sería el alma. O sea, yo puedo, no puedo dudar de que soy, precisamente porque dudo. Ahora, puedo dudar de todo lo demás, o sea, que mi cuerpo ya sea una ilusión. Puedo dudar de que exista el mundo. ¿Eh? De hecho, por ejemplo, hay este efecto que tiene, por ejemplo, la gente cuando le amputa una pierna, ¿no? Que sigue sintiendo la pierna, por ponerte un ejemplo, ¿no? Podría yo ser, probablemente, hay un efecto mucho más, mm, no tan cruento, esta cuestión del alma, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre decía, mira, dice, el alma no envejece, yo soy la misma. Yo me miro, veo que me miro al espejo, veo que soy torpe de andar, pero el alma, y si os dais cuenta, el alma no envejece. O sea, el alma es como, está como, con esto no voy a fundar, no me voy a apostar por el dualismo cartesiano, pero efectivamente somos iguales de jóvenes. A veces nos sorprende que hagamos un movimiento y tengamos un tirón, porque nosotros el alma no tiene, no es joven, ¿no? Vamos, yo creo que esto lo podemos comprobar cualquiera, absolutamente. Y cuando soñamos, y cuando proyectamos, y cuando fantaseamos, y cuando vivimos, el alma lo tiene. Entonces, el cuerpo en ese sentido va por un lado, está sometido al tiempo y al desgaste, el alma no. El alma no. Bueno, es un comentario al margen. De hecho, pero sin embargo, si yo no pienso nada, todo se borra. Fijaos que simplemente como, porque esto habría muchísimo que decir, eh, esto tiene que ver con otro tema, que a lo mejor en algún momento podemos tratarlo, a partir de Kant. A ver, la distinción que hay entre mundo y realidad, ¿no? La realidad, la res es el mundo de las cosas, res es cosa en latín. Esa sería la realidad, pero la realidad no la conocemos. Esto en Kant lo vamos a ver muy bien. Nosotros lo que conocemos es el mundo. Y el mundo, entendiendo como mundo ético, el mundo tiene, dentro de unas corrientes filosóficas, sería la realidad conocida por nosotros. ¿Mm? Digamos que yo muchas veces digo que conocer es convertir realidad en mundo. Por eso hay muchos mundos, el mundo del arte, el mundo de la política, el mundo del fútbol. ¿En qué mundo vives? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, entonces, pero no hay que confundir la realidad con el mundo, porque nosotros lo que hacemos es cerramos, nuestra realidad es todo aquello que conocemos y lo organizamos y lo estructuramos de una determinada manera, y lo que está totalmente fuera no existe para nosotros. Pero es que la única existencia que nosotros conocemos, los seres humanos, es lo que existe para nosotros. Lo que exista en sí mismo, vete tú a saber, si no sabemos que existe. O sea, ¿qué existe? Si tú, no, es que existe para ti no sé qué isla que está en las antípodas. Bueno, de alguna manera, si lo han dicho en la tele o lo puedo ver, existe de alguna manera. Pero habrá cosas de las cuales no tenemos absolutamente ninguna noticia y por lo tanto no constan, no existen. Es importante, lo que no se piensa no existe. El curso pasado, acordáis qué significa pensar, hacíamos algunas elucubraciones al respecto. Entonces, es interesante porque esto es un poco de ida y vuelta, ¿no? Bueno, esto en Kant se aclara muy bien. ¿Qué soy yo? Dice, porque quiere ser riguroso con su método. Él va a decir, une chose qui pense.
Una cosa que piensa. Cosa en filosofía es técnico en casi todos los idiomas, ¿eh? Una sustancia. Soy alguien, algo que piensa. No dice alguien ni siquiera dice. Yo soy una cosa que piensa. Está claro. Pienso, luego soy. O pienso, soy. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. Te ha dado un segundo paso. Eso sí eres, como mínimo. Aunque no seas. No sé lo que soy, pero sé que soy algo que está pensando. Sé que soy alguien o algo que no sabe qué es. Parece un círculo, pero no lo es, ¿eh? Entonces él va a establecer aquí, luego podemos profundizar más, lo que le llama la sustancia pensante. Porque para Descartes hay tres sustancias nada más. Hay que ver lo que es sustancia. Sustancia pensante, sustancia extensa, esto lo tiene que ver con la materia, con el mundo, con la extensión, y la sustancia infinita que es Dios. Hay tres sustancias. En la filosofía de Descartes habría como tres seres, nada más. Es interesante esto, no sé si nos dará tiempo o si no en otro momento, porque hay como una especie de monismo, o sea, porque no es que existan los individuos, en el fondo existe la sustancia pensante, la sustancia extensa, que es el mundo, lo material, la sustancia infinita. De hecho, yo en mí, Teodoro, Eduardo, Teresa, cualquiera, subsisten dos sustancias ajenas. Ahí está el dualismo. Por un lado soy sustancia pensante y por otro lado sustancia extensa. O sea, una parte mía pertenece a la sustancia extensa. Es el famoso dualismo cartesiano que no sé si nos dará tiempo o por lo menos quizás cuando veamos algo de Kant o ya vemos. Bueno. Voy a avanzar un poquito. Está el tema entonces de la sustancia pensante, del pienso luego soy, o del pienso, mejor dicho, je pense donc je suis, ¿eh? Más que el pues, ¿no? Entonces, es muy importante. Pienso, esto es un conocimiento más inmediato, ya lo veíamos, es intuitivo, ¿eh? No se tiene, nadie se tiene que demostrar a sí mismo que es. Puede luego razonar a posteriori. Bueno, claro que soy, si estoy pensando, estoy dudando, perfecto. Pero nadie puede dudar de qué es. Ahora, sí puedes dudar de qué seas, lo que tú acabas de decir. Por eso descartas el segundo paso, soy alguien que piensa. Mucho no se ha avanzado, pero bueno. Bueno, ahora viene el tema de Dios, que no lo quiero dejar, quiero un poco planteado. Repito que esto lo podemos retomar, ¿eh? Bueno, hay un capítulo, un apartado que dice, después de lo cual, de todo lo que acaba de decir, hube de reflexionar que puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en conocer que en dudar. Y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo. ¿De dónde me venía la idea de perfección en realidad? No lo voy a leer todo el capítulo, pero está aquí porque quiero ir luego al argumento ontológico. Y él dice, bueno, voy a leer. Entonces él considera que que quedaba claro que esa idea de perfección había sido puesta en mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que yo, dice, en este mismo párrafo. Y poseedora inclusive de todas las perfecciones que yo pudiera tener idea. Esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios. Aquí habrá para revolverse en el asiento, Roberto. A ver, si yo tengo la idea de ser perfecto, puesto que yo no soy perfecto claramente, porque dudo, por ejemplo, esta idea me la tiene que haber puesto un ser más perfecto que yo, porque lo inferior, lo superior nunca viene de lo inferior. Estos son esas especies de principios aceptados a pie juntillas en la época, que no tienen ni pies ni cabeza, pero cosas que se aceptaban, como que ir a la guerra no estaba del mal del todo. Entonces, pero esta no es la demostración de la existencia de Dios, esto es como un preámbulo. Él dice, esta idea de perfección tiene que provenir de un ser más perfecto que yo. Perdón, pero eso es Santo Tomás. No, no es exactamente, porque Santo Tomás... Tiene que haber algo más perfecto. O sea,
Sí, sí, en parte sí. Lo que pasa es que Santo Tomás lo dice, sí, sí, de acuerdo. De algún modo es un principio que ya viene de la escolástica. Eso es lo que Perfecto, quiero perfecto. Pero, digamos, sigue siendo absolutamente indiscutido todavía en esa época. Que lo superior no viene de lo inferior. Y como yo soy inferior, puesto que no soy perfecto, no puedo tener la idea de perfección por mí mismo. Porque si no, ¿de dónde la he sacado? Sería un poco esto, ¿no? Esto es un poco secundario todavía. ¿Eh? Entonces dice, a esto añadí que supuesto que yo conocía algunas perfecciones que me faltaban, no era yo el único ser que existiese, sino que era absolutamente necesario que hubiese algún otro ser más perfecto que yo, de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo cuanto yo poseía. ¿Mm? Bueno, es un razonamiento como poco riguroso el simplemente un preámbulo. Bueno, a ver, yo tengo la idea de perfección, esto seguramente tiene que ver con el ser perfecto, está ahí. Pero ahora viene lo que se llama argumento ontológico. Ya veréis que son tres palabras en el fondo. Yo voy a leer todo el párrafo. Dice así, quise indagar el siguiente párrafo. Luego, yo lo tengo esto súper subrayado, lo he dejado, si queréis, lo vuelvo a mandar el texto, está con esto que digo, está en negrita, ¿eh? Solamente la cuarta parte, que no me dio tiempo, pero la puedo mandar a posteriores si la queréis releer, es corta y es un poco lo que estamos comentando. Lo vamos a seguir tratando, esto cuando se termina el tema porque lo trata Kant. Quise indagar luego otras verdades, dice, y habiéndome propuesto el objeto de los geómetras, él recurre mucho a la matemática, pero sobre todo a la geometría, porque es un geómetra. ¿Sí? Que concebía yo como un cuerpo, bueno, que concebía yo como un cuerpo continuo, un espacio infinitamente extenso en longitud, anchura y altura o profundidad, divisible en varias partes que pueden tener varias figuras y magnitudes y ser movidas o trasladadas en todos los sentidos, pues los geómetras suponen todo eso en su objeto. Está hablando del objeto de los geómetras, ¿no? El objeto de qué se ocupan los geómetras. Repasé algunas de las cuestiones de las demostraciones más simples y habiendo advertido que esa gran certeza que todo el mundo atribuye a estas demostraciones se funda tan solo en que se conciben con evidencia, él hace una digresión en la geometría, pero veréis que es muy importante. ¿Por qué se las considera verdaderas? Porque son evidentes, acordado la regla de la evidencia. Según la regla antes dicha, advertí también que no había nada en ellas que me asegurase la existencia de su objeto. Pues, por ejemplo, yo veía bien que si suponemos un triángulo, es necesario que los tres ángulos sean iguales a dos rectos, ¿no? O sea, si yo imagino un triángulo, pienso un triángulo, tiene que cumplir con las propiedades del triángulo, porque si no, no hubiera pensado en un triángulo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede pensar en un triángulo que no sea un triángulo? No. Una vez que tú piensas en un triángulo, la suma de sus tres ángulos ya vale dos rectos, la suma del cuadrado de los catetos igual a la suma, el cuadrado de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos, etcétera, ¿no? No puedes pensar. Puedes pensar en un triángulo el que no sabe que la suma de los tres ángulos son Eso sí, pero si piensas en un triángulo es un triángulo. Yo cojo el triángulo en el que tú piensas y va a cumplir con esto. sí, Si no, no sería un triángulo. claro. Vale. Muy bien. Sin embargo, no hay nada que me asegure que ese triángulo exista, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no existen los triángulos. No existen. Los objetos matemáticos no existen, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un triángulo? No. Ni un punto, ni una recta, ni una circunferencia, no habéis visto jamás. No, no, pero es que este reloj, sí, bueno, esto tiene, pero tiene la forma, o esto tiene, pero es imposible, no se puede dibujar un punto en la pizarra, es imposible, porque tiene una superficie inmensa, Siempre es más gordo. inmensa, ni aunque aunque hagas con la punta de un compás de esto. O sea, la matemática se ocupa de objetos que no existen, una ciencia puramente formal. Yo creo que ya os comenté un poco la anécdota de cómo se ofendió una compañera mía, profesora de matemática, cuando le dije que ella enseñaba cosas que no existían. No sé qué me dijo, yo le dije, ¿tú que enseñas cosas que no existen? ¿Qué me cuentas? ¿Sabes? Pero es que dicho así de sopetón, como dice el anuncio, dicho así, claro, hay que aprender. Claro. Eh,
luego se armó una pequeña discusión y de paso yo les pregunto, oye, ¿qué son las matemáticas? Bueno, tal, llevaba 20 años enseñando matemáticas. Bueno, sí, nosotros no somos... No, ¿qué son las matemáticas? ¿Me puedes pedir la matemática, por favor? O sea, que tú te has pasado 20 años enseñando una cosa que no sabes lo que es. Bueno, eso era la época que yo no era no era prudente, porque entonces me granjeaba enemistades. Bueno, en cambio, aquí viene la clave, lo podemos leer más de una vez. Si volvía a examinar la idea que yo tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia está comprendida en ella, del mismo modo que en la idea de un triángulo está comprendido que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos, o en la de una esfera en que todas sus partes son igualmente distantes del centro, y hasta con más evidencia aún, y que por consiguiente tan cierto es por lo menos que Dios, que es un ser perfecto, eso existe, como lo puede ser una demostración de geometría. Este es el argumento ontológico. Dios existe. Sí, Roberto, Dios existe. El lío de Dios. ¿Eh? El lío de Dios. ¿El qué? El lío de Dios. No te he oído. El lío. Lío. Ah, Dios existe. El lío de Dios. Sí, Dios existe. No, esa es otra cosa. Dios existe. Fijaos, cuando Descartes dice esto, que Dios existe, y considera que está demostrado, ¿eh? Y esto no se puede dudar, es igual que 2 más 2 son 4, ¿eh? Dios existe. Del mismo modo que un ángulo tiene, los tres ángulos valen, suman 180 grados. Bueno, esto generó una polémica enorme. De hecho, hay un libro entero de las correspondencias de Descartes con los personajes de la época, en donde le rebaten esto y ahí se tienen que quedar. Le dice el cardenal Marsan, Monsieur Descartes, mi querido señor Descartes, con ese criterio es porque yo pienso en las islas afortunadas existen. Y Descartes le contesta, no, mi querido cardenal, porque no hay nada en las islas afortunadas, en la esencia de la isla afortunada, que incluya la existencia. Tú puedes pensar en cualquier cosa, pero el único ser que incluye la existencia en su esencia es Dios. Porque si no le incluyera, no sería perfecto, no tendría todas las perfecciones, dice él, y la existencia es una perfección más, es la principal. Entonces, ¿qué clase de ser perfecto es si no tiene la perfección de la existencia? Por lo tanto, existe. O sea, si tenemos la idea de Dios, de aquí os vais a ir hoy con que Dios existe y no podéis dudar, ¿eh? Es una ventaja porque podéis pedirle cosas, ya empezamos con... Solo por tener la idea. Y luego dices que no eres imprudente. ¿Luego qué? Que dices que ahora no eres imprudente. ¿Que no eres? Imprudente. Ah, Que dices que ahora no eres imprudente. Y fíjate lo que acabas de decir. bueno, puedo ser provocador, todavía un poco. Bueno, De aquí, Teresa y Roberto salen convencidos, incluso yo, hasta yo, de que Dios existe. y votarás a Gabilondo. ¿Qué? Y votarás a Gabilondo. Sí, claro, me puedo poner en su sitio. Eso es. ¿Eh? Me puedo poner en su sitio, a lo mejor. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? Yo lo único que puedo decir, que esto que no nos convence para nada, o sí, ¿te has convencido, Roberto? No. ¿Tú, Teresa? ¿Eh? Tampoco. Tú no te has convencido. No- Que no oigo. Bueno, No oigo bien. ajá. ¿Y tú te has convencido? ¿Estás convencido? Yo me estoy convenciendo. Vale, mira qué bien, ¿eh? Vas a tener otra convicción. Porque según... No te líes, Teodoro. No te líes más. Que vas por buen camino. Déjale que piense por sí mismo. Déjale que piense. A ver, Descartes lo que viene a decir que si tú piensas en un triángulo, tienes que pensar en el triángulo con todas las propiedades, aunque no sepa que exista, no importa. Tú piensas un círculo, lo tienes que pensar con todas sus propiedades. Si tú piensas ser perfecto, lo tienes que pensar con todas sus propiedades. Porque
el ser perfecto tiene la existencia de la máxima perfección, porque si no, no podrías tener ninguna. ¿Eh? Por lo tanto, pensar en un ser perfecto que no exista es pensar en un ser perfecto que no sea el ser perfecto. Por lo tanto, es impensable, es una contradicción. Es como pensar en un triángulo cuadrado. Ahora que sí, ahora ya sí, Roberto, ya estamos entrando. En el lío. Ya estamos entrando. Yo también, yo cada vez que lo digo, yo lo digo porque yo necesito aceptar esto. Bueno, en esa época no pudo ser admitido. La clave está, anticipo porque no tenemos todo, no sé si nos van a seguir dando aulas o nos empezarán a cobrar, qué sé yo. Eh, la clave va a estar en que es totalmente legítimo decir Dios no existe. Pero esto lo dirá Kant, que por cierto era un creyente furibundo. Pero quiero decir, según Descartes, decir Dios no existe equivale a decir Dios, que existe por naturaleza, por definición, no existe. Entonces eso es contradictorio. Estás diciendo en el predicado, estás negando lo que dices en el sujeto. Dios, que existe, por esencia, no existe. Y eso es inadmisible. Sin embargo, Kant dirá que cuando yo niego, él dice, empieza, pero iremos a ello en la próxima, dice, a ver, aquí no es lo mismo tener ciertos táleros en mi cabeza, una moneda, ¿no? 100 euros, que 100 euros reales en mi bolsillo. Por lo tanto, no es lo mismo tener 100 euros en la cabeza que 100 euros en el bolsillo. Pero lo que viene a decir, él lo dice irónicamente, pero lo que viene a decir Kant, el que todavía no conocía la lógica formal actual, que yo puedo, si yo niego, yo digo Dios no existe, estoy negando el enunciado completo, el sujeto y todos sus predicados posibles. Entonces, no es una contradicción, sino una negación. Y lógicamente las negaciones si se mantienen. Yo puedo decir, hoy no es jueves, y eso es verdad. ¿Ya? El tema de los enunciados negativos de todas maneras se las trae, hasta tuvo que Bertrand Russell, matemático y lógico, trabajó mucho sobre ello y tuvo un problema serio con el número cero. Bertrand Russell. Pero está claro que la negación, o sea, Dios no existe, no sería una contradicción, esto lo estoy anticipando, sino una negación. Entonces, ¿puedo repetir? ¿Podéis preguntar? Es importante entenderlo. ¿eh? Y cómo en una época, digamos, tardamos 100 y pico de años, vamos un poco a lo que hablábamos, Roberto, de que hay cosas que no nos entran en la cabeza. Hoy en día cualquiera se revuelve con esta cuestión, pero desde el punto de vista lógico fue Kant el que la rebate. Hoy en día, sin embargo, cualquier persona normal te diría, Dios me la ha metido en la cabeza, vete tú a saber lo que entiendes por Dios, estamos en un contexto. Sí, porque esto ya son comentarios de tipo antropológico, cultural, etcétera, y por supuesto, ya nadie va a admitir esto, pero en aquella época sí era irrefutable. San Anselmo tiene otro famoso argumento ontológico. El hecho mismo de que yo tenga la idea de perfección nos llevaría a que existe el ser perfecto. Pero ese no es el argumento ontológico. ¿Por qué se llama argumento ontológico? Hay dos, porque el argumento ontológico es un argumento a priori. Las vías de Santo Tomás Teresa son a posteriori. ¿Os acordáis? Se parte de los efectos para llegar a la causa. Hay seres que se mueven, hay seres más o menos perfectos, hay efectos. Bueno, el argumento ontológico es un argumento a priori. Se parte de la causa y ya en la causa te quedas. ¿no? Y en todo caso luego lo aplicas. De todas formas, Eduardo, cuando a veces os ha dicho aquí en algún momento que se decía que lo que pienso existe, ¿no? O que solo existe lo que pienso o algo No, así. no. ¿No era esa la frase? No. Precisamente él lo que no es yo pienso, luego existo. Entonces siempre hay alguien que te dice, bueno, entonces si lo que no piensa no existe. No es reversible. Él existe. En lo que piensa, de hecho va a clasificar en lo que piensa. Va a venir también en esta parte. El 3 tipos de ideas que él piensa. Lo que él piensa también va a hablar de ello. ¿no?
también va a hablar de ello. No, Quiero decir que si estamos diciendo de una cosa que no existe, pero todos lo decimos, unos dicen que sí, otros dicen que no, pues parece evidente que eso existe, porque si no, no se puede negar la existencia. O sea que luego está lo que tú decías, que qué tipo de Dios, pero algo hay que parece que existe, porque unos la niegan y otros la afirman. sí, pero entonces entramos en una cuestión de tipo, yo no me voy a... Bueno, esto... cuando empezamos con Kant, te doy la clave de eso. La próxima semana está la clave. ¿eh? Hay una profesora mexicana, gran amiga mía, que lo que pasa es que no voy a desvelar porque el libro está por salir, pero habla de esa tendencia que tenemos los seres humanos a endilgar las cosas a un ser superior, ¿no? ¿Eh? Es lo que ella le llama pensamiento mágico animista. Eso no, que nosotros tengamos, pero esto es muy importante ver Kant. A ver, que nosotros veamos el horizonte no quiere decir que el horizonte exista. Y que haya un montón de fábulas y relatos con que del arco iris y que de un lado hay unos recipientes con monedas de oro, esto no nos llevaría a decir que eso existe. Entonces, ojo, el ser humano, pero esto lo dice Kant maravillosamente, si no vamos a adelantar, lo dice maravillosamente. Tiene la razón humana la singular tendencia de plantearse cuestiones de índole tal que por su naturaleza son inabordables y sin embargo es inevitable. Luego os lo mando. Eso no justifica, Kant dice, no, esto no justifica que nosotros tendamos a eso, no quiere decir que Dios exista. Es más, si hacemos un pequeño paréntesis, más, digamos, más nuestro, más actual, yo creo que nuestra inteligencia tiene unos grados de patología, no es perfecta para nada, cómo funciona el cerebro y esto, yo siempre digo, este primate irreverente y pretencioso que somos, que inventamos dioses, inmortalidades, parece que somos así, parece que somos así, es muy inexplicable, ¿no? Que somos al fin y al cabo un primate como cualquier otro y que nos lleva bueno, a inventar paraísos, otras vidas, dioses, lo cual esto no entra en contradicción con las creencias legítimas religiosas de gente que crea en otra vida o que cree en Dios. Es que es muy importante, pero cree por fe. Quiero decir, no, la fe, que también no es fe ciega, pero la fe no tienes obligación tú de demostrar nada. Tú crees y ya está, estás persuadido que existe Dios. Pero otra cosa es si lo analizamos desde el punto de vista puramente racional, esta mente humana que nos lleva a creer en cosas y a inventarnos mundos, inventarnos inmortalidades, resistirnos a la muerte porque inventando que nuestra alma no es incorruptible y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es que lo pensemos tanto, no quiere, lo único que habla es de que el ser humano, este primate que somos, pues tiene una inteligencia, y por eso está investigando tanto, se sigue investigando, ¿no? Es una de las disciplinas que más se investiga. ¿eh? Eh, todo lo que es el cerebro, qué significa, ¿no? ¿Por qué tenemos este cerebro que nos juega tan malas pasadas? ¿no? Es tremendo. Se lo puede analizar desde muchos puntos de vista, biológico, con la psicología, la filosofía, de tantas cosas, pero nos juega muchísimas malas pasadas. Entonces, lo que está claro es que se puede negar la existencia de Dios, desde el punto de vista racional. Más, Kant dirá que no se puede demostrar la existencia de Dios. Por lo tanto, demostrar la existencia de Dios o la no existencia no ha lugar en filosofía, hay que sacarlo fuera de la metafísica. Kant es el que expulsa la metafísica del cuerpo de la filosofía. Sin embargo, es un creyente, ya veremos cómo, es un creyente a pie juntillas. Pertenecía más a un grupo cristiano, una religión, una iglesia llamada los pietistas, vamos, de un rigorismo moral cristiano, no católico, pero cristiano, de esto. Y sin embargo, desde el punto de vista racional, dice, no, esto no es un tema de la filosofía. Que esto es lo interesante, ¿eh?
Ni siquiera tenemos por qué nosotros, ahora aquí no vamos, del mismo modo que no vamos a convencer a nadie de que Dios existe, tampoco podemos convencer a nadie de que Dios no existe. Es un tema que no ha lugar, es un tema para otra cosa. Para la religión, para hablar qué es Dios y dimensiones de Dios en una reunión de creyentes, ¿eh? Como aquel libro de Hans Küng, ¿En qué creo yo? Sin embargo, reflexionar a la inversa, ¿por qué no soy cristiano? Que escribe Bertrand Russell. Todo este tipo de cosas podemos hacer. ¿Por qué? Porque el tema, el lío de Dios, Roberto, es muy interesante. Porque está el lío de Dios y está la que Dios ha liado y está todo esto, ¿no? Y el lío de Dios merece ser tratado desde el punto de vista sociológico, psicológico, antropológico, cultural, político, las guerras de religión. O sea, es un temazo, pero no es el tema de Dios. Lo que nos lleva a Teodoro es decir, bueno, si hay tanta gente que cree en Dios, gente que está convencida que si se autoinmola se va al paraíso y cosas por el estilo, estarán muy convencidos. Gente que está convencida de que se va a encontrar con su mujer porque la ha precedido en la muerte en la otra vida. Bueno, mira, eso ya es otra historia. Pero ese es el lío, mejor dicho. Existen, como sabéis, sociología de las religiones, historia de las religiones, filosofía de la religión, existen. Son asignaturas, por ejemplo, la UNED, historia de las religiones, filosofía de religiones, sociología de la religión, perfecto. Es un hecho sociológico digno de ser estudiado. Pero eso es otra cosa, no te va a resolver nada la cuestión de la creencia, porque la creencia es un acto de fe que no es ciega, yo no considero que sea ciega, ya sabéis que yo la fe la uno a la esperanza y a la caridad, pero eso ya es otra historia. Es una dimensión cristiana muy especial, cristiana que podría ser incluso ni siquiera existir Dios. Esto es otra cosa. Yo tomando una cerveza ya te explicaré por qué se me ha abierto una ventanuco en la creencia de Dios. ¿Nos explicas la próxima entonces? ¿Te sientas aquí? Tomando una cerveza. Bueno, pero aquí te me peinas, por favor. La próxima vez que aparezcas en pantalla. Te me peinas la próxima vez que aparezca. Bueno, no, sí, seguimos con esto. Bueno, mirad, para ir concretando más cosas. Bueno, hemos avanzado, esto vamos a seguir. Aquí no podemos sacar una conclusión inmediata para la vida. Estamos planteando la famosa cuestión del argumento ontológico. Estamos planteando también una cosa muy interesante. Cómo Descartes lo que hace, como él es un matemático, aplicar el método de las matemáticas para conseguir certezas en la filosofía, ¿no? Sin embargo, fijaos cómo yo estoy de acuerdo, yo pienso lo siguiente. Pienso, soy, impecable. Soy una cosa que piensa, impecable. Cuando se mete con la cuestión de Dios, es verdad que es víctima un poco de la lógica de la época, empieza a patinar. Fijaos, él mismo transgrede. Bueno, y no digamos nada, esto avanza así en la cuarta parte. Dice, bueno, además, si Dios no existiera, no habría nada que me asegurara que aquello que yo conozco como evidente sea verdadero. Entonces, este es otro tema que se llama Dios como garantía del conocimiento. O sea, la evidencia ya no es entonces la base. Ahí hay una contradicción tremenda. Entonces, Dios como garantía, dice. Porque él dice, y si existiera un genio maligno, es la famosa hipótesis del genio maligno. Está en esta cuarta parte. Un genio maligno que me llevara a que yo me engañara aún en las verdades más ciertas de la geometría, aún con la evidencia, porque me condenara a engañarme. Esto no es posible porque como existe Dios, y Dios es la garantía de que aquello que yo considero evidente sea verdadero. Ahí fastidia el asunto. Porque entonces, si él no necesitó a Dios para decir pienso, soy, o pienso, luego existo, no necesito a Dios. Y luego aparece Dios. Porque cuando él dice, ¿qué soy yo? Una cosa que piensa. Si pienso, tengo ideas, ¿verdad? Ahí en cuanto encuentra la idea de Dios, que la va a llevar a que como esa idea es idea de ser perfecto, no se la puede negar. Tengo tres ideas. Sustancia pensante, hasta ahí estamos muy bien. Sustancia extensa, bueno, como es un geómetra, todo lo que no es pensamiento, el alma es extensión, y el ser
perfecto que es Dios, garantía de todo lo demás. Este es el sistema cartesiano. ¿Qué, qué importancia tuvo? Bueno, tuvo mucho. Ahora, pensad que es imposible transgredir los parámetros de la época. Nosotros sería un ejercicio, tomando quizás algo, como dices tú, en un determinado momento, eh, todo aquello que no nos imaginamos, que por otra parte no existe, pero nosotros seguramente estamos aceptando, damos por supuesto una cantidad de cosas que ni siquiera sabemos que la estamos dando por supuesto. Porque si supiéramos estamos dando por supuesto cosas, inmediatamente estamos en una autocrítica, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, hace unos años se daba por supuesto que no sé, que los hombres eran más fuertes que las mujeres, un ejemplo, y que no podía haber bomberas y conductoras de autobús, ni no sé qué, ni militares, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, había cosas que se daban como por supuesto, hasta que de repente eso se derrumba y abre otras posibilidades. Nosotros seguro partimos, esos serían prejuicios, pero hay un pensador del Renacimiento que es Bacon, que habla de los famosos los ídolos. Hay ídola, los dice en latín, ídola teatri, ídola fori, ídola specul, o sea, los ídola tribu, o sea, nuestra tribu, la tribu humana, o sea, la sociedad, tiene unos prejuicios, unos ídolos que no podemos transgredir, que son los de nuestra época. Eh, Nosotros no concebimos una cantidad de cosas, quién sabe, ¿no? ¿Cómo va a ser la sociedad dentro de 100 años o no sé cuánto? No sabemos. ¿Quién iba a imaginarse que, que iba a haber matrimonios de personas del mismo sexo, por ejemplo? De hecho, no lo ha admitido todo el mundo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente que quién iba a imaginarse, quién iba a imaginar muchísimas cosas. ¿Eh? Hoy hay resistencia para cosas de investigaciones en biología, porque pues, si siguiéramos por esa línea haríamos casi lo que hacía el doctor Mengele en los campos de concentración, pero desde luego por lo menos se están discutiendo los temas, ¿eh? Que si los vientres de alquiler, que si la no sé qué, que de las clonaciones, que si, pero eso ya existe porque ya lo podemos imaginar. Y lo inimaginable todavía para nosotros, que estamos cumpliendo, que estamos digamos, actuando y viviendo en esa cúpula, en ese horizonte, no sabemos lo que es. Entonces, eso simplemente para que tengamos en cuenta que no podía Aristóteles criticar la esclavitud, de que no podía Freud ser consciente de que estaba teniendo actitudes machistas, ¿eh? Ni Descartes que era un belicista. Este es el tema. Y si pensamos en nosotros mismos, incluso, yo hay cosas que hace 50 años no pensaba como ahora. Ni pensaba ni sentía como ahora. Hemos tenido que ir, y a veces aceleradamente. Entonces, El problema es cuando ya no tragas más las evidencias. O sea, yo creo que tenemos todos un límite de tragaderas. Y hay momentos también que no somos conscientes de si hemos traspasado esos límites o no. Y bueno, me imagino que los sucesos que estamos viviendo con los problemas de los inmigrantes, con la guerra del Daesh, con todo lo que estamos conociendo, la línea descartiana, que no aguantas más, que el cuerpo tuyo vas a una película y no aguantas, no aguantas. A veces me dan ganas a mí de salirme de películas que me están queriendo concienciar, como diciendo, ya es que no me entra más. Y en esa línea hablo de los límites que puede hacer a lo mejor el que una persona pierda el sentido de que tenga sentido la vida. O sea, puedo entender, nos había enviado Luis la vida de eso. Y bueno, este hombre se termina suicidando y lo entiendes. Cuando te tiras esa media hora de estar viendo ese vídeo y comprendiendo no lo he visto, no lo he el visto. límite explosivo que estaba teniendo ese hombre, pues dices, este hombre no aguantó y
y yo tengo que simpatizar de alguna manera con eso, pero yo es que estoy en otro punto muy cercano también a que no aguanto más. Aquí hay una cuestión del tema de la duda metódica. Es muy saludable. Realmente no tenemos que caer en la obviedad y no caer en la... O sea, hay que tener esa actitud de duda permanente por un lado y por otro lado, yo se me ha pegado un poco esta frase, ¿no? Pero yo creo que somos un primate muy enfermo y muy peculiar y muy particular y que la vida primero es cortísima, la vida... O sea, habría mucho que hablar aquí, ¿no? Sobre todo cuando de repente uno se da cuenta que los otros días le enseñaba a un amigo tres cantos y le digo, a mí me ofrecieron hace casi 40 años comprar aquí y esto era esta serranía, que por cierto está muy bonita la ciudad, pero por otra parte el paisaje lo modifica, ¿no? Y yo soy de esa época, cuando aquí no había nada. ¿Eh? Y una vez vine a ver un amigo que se había venido de uno de los primeros edificios hace como 40 años, más de 40, bueno, los primeros edificios, ¿no? Y cuando pienso me acuerdo que yo traía un coche mío a la SEAT que estaba en el medio de un descampado. Y ahora está la SEAT, le pasé los otros días, digo, y está en el medio de los... Y era un lío para venirme ahí, ¿no? Por supuesto no había autobús, una vez que dejabas el coche ahí, te tenían que dar otro de sustitución. En fin, pero sin embargo, fíjate, estamos en una época muy otoñal y bueno, lo único que nos resta es la serenidad, en fin, pero no hemos dirimido, ninguno de los enigmas los hemos, bueno, tenemos algunas cosas muy claras, ¿eh? Que por ejemplo no nos convence Descartes con el argumento ontológico, ¿eh? Que la vida es, yo ya no puedo extender, ¿eh? Hay que también tener claro cuáles son opiniones, cosas personales y que no se pueden extender a los demás. Yo, por ejemplo, estoy convencido, de que esta es la única vida que tengo, por poner un ejemplo. Y por lo tanto, yo vivo de una determinada manera. A lo mejor hay muchas personas, muchas culturalmente, que piensan en otra vida y eso les da también otras dimensiones y digamos, otro fuelle, qué sé yo. Pero incluso en nuestra propia cultura ha estado muy penalizado el terminar con tu vida porque esto sería el infierno asegurado, ¿no? Y sin embargo, bueno, aquí hay muchas cuestiones. Bueno, pues, ¿qué os iba a decir? La semana que viene podemos seguir charlando. Eh, Intentamos dar Kant, no sé si nos hará falta otra sesión o terminamos. ¿Cómo lo veis? Y sacamos conclusiones y podemos tener Kant digamos, hay una parte como más técnica hasta cierto punto y luego está la parte que nos pueda interesar en cuanto a los temas de la metafísica precisamente, ¿no? Quizás en una próxima clase podemos terminar y no solicitamos, porque tendríamos que solicitar otra semana. Podríamos terminar la próxima clase, ¿no? Yo leí un poquito por encima Kant y a mí me pareció muy complicado, Eduardo. Es muy complicado, sí. Es muy complicado. Me pareció muy complicado. No, es muy complicado. Hasta Descartes es complicado. No, estos pensadores... Para una sesión es poco, ¿eh? ¿Eh? Es complicado. ¿Hacemos dos? Poco. Sí, yo creo ¿Solicitamos dos? Yo creo que sí. Sí. Bueno, solicitemos el 17. No, y sobre todo para sacar conclusiones y si vemos si terminamos un poco antes, pues tomamos algo, qué sé yo. Y hacer una especie de evaluación. Vamos a charlar un poco, ver si queremos seguir, digamos, después en otoño haciendo algo. Sí, sí. ¿Eh? Pues mejor que haya otra clase más, porque yo la próxima semana no voy a estar, entonces así no acabo tan Bueno, frustrado. entonces solicitamos por favor a ver si nos autorizan el 17 y ahí sí terminamos. Quizás nos tomamos un poco de tiempo para luego hacer algo, tomarnos algo por ahí o lo que sea. ¿Eh? Y de paso, esa última sesión, más o menos hablamos, decimos lo que hemos sacado en limpio, lo que hemos echado en falta, así como la vez pasada dijimos, bueno, queremos más filosofía, pues se puede plantear algo para otro curso. Quizás habría una posibilidad de decir, bueno, pues vamos a analizar
en vez de hacer, ya como hemos hecho una panorámica, o bueno, o continuar un poco y ver algo contemporáneo, quizás ver un solo autor, leyendo algún libro de ese autor, y comentando alguna obra de ese autor, qué sé yo, por ejemplo, un Nietzsche o por poner un ejemplo, algún contemporáneo, alguna obra de Sartre, una obra de Heidegger, o hacer una selección de textos que yo la tendría que hacer previamente, tuviéramos una antología de textos, pero nos dedicamos ya no a algo no tan panorámico, sino a ahondar. Incluso hacer una pequeña encuesta de temas, por donde, de autores y temas sobre todo, y ver luego de engarzar una cosa con la otra. Claro. Es que tanto aquí, Eduardo, porque, por ejemplo, el existencialismo, que yo creo que también puede ser importante, pero bueno. Sí. Hegel, pero es complicado, claro. Sí, no, sí. Bueno, del propio Marx, o dar un curso de lógica de lógica de, otra que se las trae. La lógica formal que tú has dicho es interesantísima. Y no es muy largo. Lógica formal se puede hacer con... Es dura, pero os sorprenderíais como en 3 o 4 sesiones estáis haciendo cálculo lógico. Os sorprenderíais. Y eso es un juego de una aplicación que tiene, por supuesto, en todo, pero nos dedicaríamos al juego en principio y luego ya veríamos. Y os aseguro que es un ejercicio, os llamaría la atención porque primero aprenderíais a trabajar con lenguajes formales, formalizaríamos del lenguaje ordinario al lenguaje formal, veríamos cómo se opera lógicamente y haríamos ejercicios de lógica. Y aprenderíamos una serie de reglas de lógica y eso es como un juego. Yo creo que es muy divertido. No hay que pensar, porque si distinguimos que pensar es pensar en el sentido de la vida, todas estas cosas, esto es calcular. Calcular es muy relajante. Es jugar, es calcular. Porque vamos a tener unas piezas, un tablero y una regla del juego, y ahí nos moveríamos. Yo voy a decir una cosa, que para mí, a lo mejor yo soy la única que me pasa esto. Ninguno de los filósofos, ni Descartes, ni Kant, ni ninguno, para mí es dogma de fe lo que dice. Nadie tiene la ciencia infusa. Yo no tengo por qué creer a pie juntilla lo que diga uno ni lo que diga otro. Perdona, repítemelo. No entiendo lo que digo. No te he oído. Que yo me acuso de que para mí ninguno, ni Kant, ni Descartes, ni ninguno de los filósofos, lo que dicen es dogma de fe, para mí, porque ninguno tiene la ciencia infusa. Bueno, obvio. Primero, dogma de fe lo estás utilizando metafóricamente, claro que no es dogma de fe porque esto que es filosofía, ¿verdad? Y desde luego, por supuesto, si aquí lo importante es ir revisando las distintas propuestas, las distintas cuestiones que se plantearon y ver cómo la cosa ha ido evolucionando y de cada uno sacamos algo, pero por supuesto está todo muy, muy ligado a su época. Ahora estamos en otra época que a veces se le llama posmodernidad, ¿no? Pero estamos en otra época en donde hemos puesto todo en tela de juicio, en donde algunos hablan de la época de la posverdad, donde estamos, digamos, sería muy interesante, por ejemplo, a partir de la fenomenología, que decía Octavio, la crítica de la modernidad, porque la crítica en el siglo XIX, a ver, entre Marx, por un lado, que Marx es moderno todavía, pero en algunas cosas no. Tenemos digamos, Darwin, Marx, el darwinismo. Luego viene Kierkegaard, el 1900, la fenomenología. Y viene, digamos, todo esto, Nietzsche, Schopenhauer, es la crítica de la modernidad. Vienen a decir, bueno, pero esto no han resuelto nada, ¿no? Se han centrado en una abstracción que es el yo como sujeto de conocimiento, pero el ser humano normal, el ser humano de carne y hueso ha quedado olvidado. Dirá Nietzsche por un lado y dirá Marx por el otro. Lo que pasa es que el ser humano para Marx es el proletario. Aquí no entra ni sale para nada. Esto es pura superestructura, es filosofía burguesa que no resuelve nada. Entonces, viene la reacción a la filosofía entendida como sistema. Sistema sería, por ejemplo, Kant, sería Descartes. La filosofía es como sistema, la ilustración,
Leibniz, Hegel, todos estos. Pues el rechazo a la filosofía como sistema. Por eso tú puedes leer Nietzsche, ya él no pretende construir un sistema filosófico. Él lo que hace es escribe una serie de obras de crítica de la cultura occidental, de la religión, de la moral, pero sin construir. Pero no porque no sepa, sino porque, precisamente, Ana, porque no pretende darnos la estructura de la realidad y la estructura del pensamiento acabada. Y entonces más bien la filosofía es una crítica de la cultura, una crítica de la religión, una crítica de la moral. Y es muy interesante, por ejemplo, ver la crítica de la religión que hace Nietzsche o la crítica de la moral. Es brutal. Esa, por ejemplo, se lee muy bien. Eso se lee muy bien. Los modernos y los antiguos necesitan, como hemos dicho, de alguien que sea mediador, un poco que ponga a disposición de los demás o haga un poco de intermediario. Pero sin embargo es importante reflexionar o conocer un poco estos autores como Cano, Descartes o Platón o Aristóteles, porque si no, no sabemos que la actual filosofía es una crítica a aquello, pero si no conocemos aquello, esa crítica no sabemos a qué es. Entonces, por ejemplo, para conocer a Marx hay que conocer un poco la dialéctica hegeliana, pero Marx todavía cree en la filosofía como sistema. Él considera, lo que pasa es que lo que hace Marx, como él dice, poner a la cabeza lo que estaba a los pies y los pies que estaba a la cabeza, pero sigue siendo heredero de la dialéctica, y la dialéctica es el método de la modernidad. Marx está convencido que la sociedad comunista va a advenir en algún momento, pase lo que pase. Para conocer a Hegel, yo creo que sí es importante también conocer a Platón, ¿no? Sí, no, incluso a Kant. Claro, sí, sí. Hegel, o sea, parte de Platón. En parte sí, pero Kant, la dialéctica, por ejemplo, empieza ya, bueno, está la dialéctica platónica, muy bien dicho, pero está también la dialéctica de Kant. De hecho, Kant tiene una obra que se llama, la estética, perdón, ¿cómo es? Estética trascendental, la analítica trascendental, la dialéctica trascendental, que es donde trata la cuestión de la metafísica. Y esa dialéctica de ahí va a partir de lo que se llama el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, y esa dialéctica es la que adopta Marx, dice, pero dándole la vuelta. Pero la dialéctica es como si un método que va funcionando por sí mismo y que, por ejemplo, la sociedad comunista va a venir, ¿eh? Va a venir, está como garantizada. Ahí viene también un poco la componente casi judeocristiana de Marx, en el sentido no solo que son judíos, sino la confianza en el que al final de los tiempos la cosa llega a buen puerto. Pero también están las otras filosofías ¿cómo es? De la destrucción de la historia, del fin de la historia, de que esto va a la hecatombe. Hay mucho. Pero quizás para no seguir en panoramas, pues podríamos analizar algunas obras, si quisiéramos. Hacemos el curso de lógica puede ser un aperitivo de un curso de lógica, y luego centrarnos en algunos libros y comentarlos y empezar quizás a repartir también un poco la participación, en el sentido de, digamos, un material. Nos vamos preparando. Si no te lo has preparado, no pasa nada, pues no pasa, y vamos un poco rotando, y es interesante también. Hasta que la cosa dure. Quiero decir, yo tengo, ya habéis estado algunos en mis grupos de filosofía, algunas personas ese día no estaban, pero llevan más de 40 años. Y otras llevan 30, otras llevan 15, y la gente se va yendo, viniendo, pero en esos grupos hay gente que lleva más de 40 años, que fueron alumnos míos en el año 72 aquí. Y desde luego del año 90 y tantos hacemos y vamos tratando temas monográficos, están publicadas estas reuniones, distintos tipos, a veces proponen ellos. No me acuerdo cuando estuvimos en mi casa este verano, que ya no lo voy a poder hacer. Pues me acuerdo del tema que propusimos. Bueno, y hay gente que lleva, y además la gente escribe, hay unos blogs, hay unas cosas, hay gente que está escribiendo. El último que conociste, Gregorio, se escribe muchísimo, y ese está incorporado también. O sea,
Esto no tiene, si queremos hablar de filosofía, y no solo hablar de filosofía, lo podremos hacer siempre que queramos. Pero no es hablar de filosofía, es ser filósofos juntos. Y ser filósofos juntos porque nos viene bien, lo necesitamos, no es que nos venga bien. Yo aquí no soy tampoco un ser altruista, sí, lo hago por supuesto con generosidad, lógicamente, pero que yo creo que la filosofía es comunicación. No todo el mundo, o sea, el ermitaño que piensa hacia adentro, Descartes, eso para mí no, a mí la filosofía para mí es comunicación. Y se me ocurren cosas si hay diálogo, y si hay interrogación, y si hay contraposición, es debate, es discusión. Y nos damos cuenta que vamos construyendo cosas y que todos vamos aportando, porque hoy pasa Teodoro, luego pasa Teresa. Qué bien, ¿no? Teodoro dice una cosa, Teresa dice otra, matiza, y ahí vamos todos viendo que bien, que claro, que a mí me ha quedado una cosa muy interesante. No siempre conocer verdaderamente lo que te pasa te ayuda a salir del pozo, ¿no? A veces te hace que decir, bueno, yo aquí me quito de en medio. Mejor a veces conviene estar engañado un poco, ¿eh? Vivir en una dorada inopia también, ¿no? A veces. ¿Eh? Bueno, pues esto hay, y yo dejo librado a vuestra imaginación. Yo creo que entre todos nos podemos colaborar en hacer filosofía en el sentido clásico, filosofía como escuela de vida, filosofía en el ágora, en la plaza, puede ser aquí o en la plaza no, porque siempre va a hacer calor o frío, pero y entre todos vamos aprendiendo y se nos va a ir, al principio parece que todo sobre todo si no has estudiado filosofía, que todo es como desmontar algo y ahí está todo desmontado, no hemos montado nada, pero poco a poco os daréis cuenta que vamos montando la cosa y vais a ir montando el asunto, ¿no? Vuestra propia visión. Yo creo, Eduardo, que estás hablando ahora, a mí me parece que, bueno, y juntándolo con lo que ha dicho Roberto antes, lo que ha dicho, lo que yo he sentido, ¿no? Que me parece que somos mayores, digamos, como para intentar, somos, o sea,